Hola, muy buenos días. Bienvenida a Honduras a Frente a Frente. Hoy desde la poderosa Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Programa en directo esta mañana de miércoles o jueves hoy. Jueves, hombre, si es que estamos ya cerca de ese proceso electoral. Miren qué imponente edificio de donde hemos realizado infinidad de programas históricos con diversos presidentes de la Cámara de Comercio y sus directivos, y donde tuve una de las mejores experiencias. Quedé esperanzado después de Honduras. ¿Te acuerdas de lo que montó Mario Canaguati? Honduras Open for Business, que vino un expresidente de México, presidente de México, no recuerdo muy bien en este instante, lleno de empresarios de toda la geografía nacional. ¿Quién vino? Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, expresidente. Vino Álvaro Uribe. Sí, vino a esa conferencia. Ah, bueno. No, pero yo creo que la conferencia de Álvaro fue posterior. Sí. En ese Honduras for Business, todos quedamos esperanzados que pudo ser el parteaguas, el punto de inflexión de una Honduras con más inversión local, extranjera y con más dinamismo en nuestra economía, pero desafortunadamente no se le dio seguimiento al programa, fracasó. Pero es una de las lindas experiencias que tengo yo aquí en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Como hoy he tenido la grata impresión de las transformaciones que ha hecho Karim. Saben que yo con frecuencia les digo a los televidentes, cada 4 años llega un gobierno a Honduras y todo el mundo habla, hoy sí vamos con la simplificación administrativa. Hoy vamos a hacer más sencillo todo el proceso para que los emprendedores, para que los inversionistas metan capitales aquí para generar riqueza. Y miren, y todavía seguimos hablando de simplificación administrativa. Pues hoy aquí en la Cámara de Comercio, lástima que no hicimos video, me he encontrado con un montón de oficinas privadas y públicas donde se dan servicios gratuitos a la gente. Y la verdad que ese es uno de los cambios que he visto en esta administración de Karim, que me agrada y que lo felicito. Presidente, mucho gusto, es un placer tenerlo esta mañana aquí en Frente a Frente y gracias porque apenas tengo una media hora y ha sido un gran anfitrión. Me mostró los proyectos que tiene ahí para reforestar a Honduras y bueno, eso no lo había visto en el pasado y me impresiona, me agrada. Bienvenido, buenos días. Don Renato, es un gran honor para nosotros aquí en la Cámara de Comercio Industrial Cortés tener a usted presente en su programa para poder hablar y comunicar al pueblo hondureño ese día. Lo queremos felicitar también por su premio que recibiste anoche, un gran orgullo para nosotros de los colegios de locutores. Igualmente, pronto, ya en pocos días, tendremos a don Renato Chiquito de cumpleañero, ya 2 días después de las noticias de las elecciones, ahí vamos a celebrar su cumpleaños. Para nosotros, Bien informado, bien don informado, Renato, poder expresar al pueblo hondureño por su medio es algo que invaluable para nosotros, para que podamos presentar nuestra Cámara de Comercio con la compañía de nuestros directivos a la población hondureña. Claro, muchas gracias, Karim. Esta mañana con nosotros también el empresario del sector MIPYME y miembro de la Cámara de Comercio, Menotti Maradiaga. ¿Cuántas entrevistas, Menotti? Esta es la enésima entrevista. Buenos días, bienvenido a su casa, don Renato. Realmente es un orgullo poderlo tener aquí, compartir con usted y con toda su audiencia y poder informar a la población que queremos un país en paz, democrático, y este es el momento cumbre donde los hondureños vamos a seguir demostrando que adoramos la democracia, que queremos la paz y queremos trabajar por Honduras. Me es grato también presentarles a Nora Smith, empresaria del sector de servicios BPO y miembro de la Cámara de Comercio. Mucho gusto, Gracias, muchas gracias por su espacio. Bienvenido a la Cámara. Creo que se ha dado cuenta del trabajo que hemos hecho y le agradezco su tiempo. No, fue lo primero que dije, esos proyectos de reforestación. Aquí tienen las plantas, plantas de caoba.
y que se han distribuido en aproximadamente 8 o 9 departamentos, Karim. 8 departamentos. En un año hemos donado 20,000 plantas. Es un proyecto autosostenible que tiene la Cámara, gracias a nuestras empresas afiliadas y sus voluntarios que llegan a sembrar las semillas, a cuidar las plantas para al fin reforestar a Honduras. Y me gustó todas esas oficinas públicas que hay dentro de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que dan servicios gratuitos a la gente también. Gracias a la apertura, la que fue a base de un diálogo sincero con el gobierno de la República, hemos logrado tener el beneficio de hospedar 16 instituciones del gobierno, donde no solamente tramitan y también autentican documentos como Registro Nacional de Personas, antecedentes policiales, y no solo eso, don Renato, tenemos una Cancillería de la República en nuestras instalaciones donde hacen todos servicios de apostillar, autenticar, transparencia y becas. Hemos sido ejemplo para muchos países. Honduras tiene que ser orgullosa de muchas cosas y lo agradezco la apertura para poder señalarla. República Dominicana, Guatemala, hasta Indonesia han emocionado de nuestro proyecto y lo están copiando en sus países. Todo eso para facilitar a la población. Imagínate, Cancillería ha apostillado 40,000 documentos en un año, donde ya 40,000 personas no tuve que gastar de viajar a Tegucigalpa, ni hospedaje, ni ahorro a la familia hondureña. Aquí recibimos el hondureño con toda la dignidad que lo merece. Aquí lo recibimos con taza de café, agua, aire acondicionado, parqueo, seguridad, y el hondureño sienta la dignidad que él es para que pueda ser servido como merece. No, y eso fue de lo primero que diferencié. Cada quien, cada presidente, cada administración de las cámaras de comercio hizo lo suyo para fortalecer esta Cámara de Comercio. Pero sí vi esa diferencia y me parece interesante. Ryan Bernard es empresario, inversionista del área tecnológica y también miembro de la Cámara. ¿Qué tal, Ryan? Buenos días. Y doble felicidades, haciendo eco a las palabras de nuestro presidente por ese muy merecido premio que te dieron. Y pues ya vas a estar de quinceañero nuevamente, así que la pases muy bien ese día. Ojalá que sea con buenas noticias del resultado electoral y que todas las elecciones vayan a pasar en paz. Yo creo que mejor regalo que eso no puede haber, que estamos seguros que así será. Para nosotros es un honor, un privilegio tenerte acá, estás en tu casa, y lo que estabas mencionando con nuestro presidente sobre todas las instalaciones gubernamentales que se han habilitado acá para la Cámara, nuestros afiliados, es importante mencionar que todo eso es sin costo alguno para el Estado, ¿verdad? O sea, no es de que se está cobrando una renta ni nada, todo eso es ad honorem, inclusive la facilidad del espacio, todo el acondicionamiento lo hemos dado a todas estos entes gubernamentales. Lo único que ahora nuestro presidente no es muy popular con los tramitadores en Tegucigalpa porque ha bajado enormemente ahí todo el volumen, pero enhorabuena para nosotros los sanpedranos y todos nuestros afiliados. Muchas gracias, Ryan Bernard. Y bueno, y presento también a un amigo mío de hace décadas. Conocí a su padre, traté a su padre, entrevisté a su padre cuando fue secretario de Defensa. Bueno, cuántas buenas anécdotas. Don Rodolfo Dumas, empresario del sector servicios legales y miembro de la Cámara. Rodolfo, te cuento, ayer, en efecto, se me concedió el galardón Micrófono de Oro por la Escuela de Locutores, adscrita a un colegio histórico de San Pedro Sula al 1 de septiembre, si no me equivoco, y el premio se nos concedió a 3 comunicadores en el Centro Regional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y debo decírtelo en confianza, así como siempre te he tratado, que me sentí en casa. No te imaginas el profundo afecto ahí de los académicos, de los periodistas, de los locutores nuevos y veteranos de San Pedro Sula. Me sentí querido, y yo no siempre me siento querido. Es decir, yo sé que con el periodismo que hacemos
generamos y levantamos mucha roncha, unos que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo, unos que me tildan de derecha, de oligarca, otros que me dicen vos sos rixista. Pues digo yo, si me confunden entre el centro, la derecha y la izquierda, es que nadie sabe cuáles son mis pensamientos. No, yo soy muy claro, mis pensamientos son liberales y tengo una centroizquierda, pero una centroizquierda inspirada en la doctrina social de la iglesia. Entonces te cuento que me sentí querido. Me sentí querido, me sentí protegido. Y es que yo quiero San Pedro Sula. Es decir, yo sé que aquí se genera mucho del Producto Interno Bruto. Y yo miro a San Pedro Sula y todo el Valle de Sula como una zona geográfica que el próximo presidente del país o presidenta del país debe corresponder con proyectos para San Pedro Sula coherentes con todo lo que San Pedro Sula le genera al Estado de Honduras. Rodolfo, te presento. Buenos días, gracias. Buenos días, estimado amigo. Bienvenido a la República de San Pedro Sula. Efectivamente, el Instituto 1 de Diciembre hace una labor extraordinaria. Sí. La Escuela de Locución, el periodista Arnulfo Aguilar, que sí, es uno de los líderes, es uno de los líderes de esa institución, sí, y que otorgaron esos 3 premios ayer, micrófono de oro, plata y bronce, a 3 reconocidos locutores, periodistas, comunicadores. Obviamente para nosotros es un placer tener frente a frente aquí en San Pedro Sula, la ciudad motor de Honduras. Evidentemente la labor que ha hecho la Cámara de Comercio a través del presidente y su liderazgo es importantísima. Tenemos el tema no solo de simplificación administrativa, sino que de descentralización, de lo que venimos hablando, Renato, hace años. Sí. Lo repetimos, su servidor constantemente lo hace a través de los artículos en Diario La Tribuna, y es un tema que para nosotros los sanpedranos es fundamental, lograr esa descentralización, y la Cámara de Comercio en este periodo ha contribuido enormemente en ese propósito, precisamente con todas estas instalaciones que ha puesto al servicio de los empresarios, al servicio de la ciudadanía, para lograr avances importantes en esa materia. Obviamente, este día es un día muy especial para su visita, creo que no lo podemos pasar por desapercibido. En Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, muchos dirán que ese es un feriado extranjero y que aquí no lo celebramos. Bueno, pero hay 1 millón de hondureños viviendo en Estados Unidos que sí lo celebran, y nunca es mal día para dar gracias a Dios, don Renato. Estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Todo avanza a pesar de los tropiezos, los atrasos, las obstaculizaciones que han habido en el camino. Vamos a tener elecciones, el pueblo va a ir a elecciones el domingo, va a ser un domingo donde el pueblo demostrará su compromiso democrático, y eso es relevante. Yo recuerdo, pasado el huracán Mitch, se emitió un decreto precisamente dejando el último domingo de octubre como día para dar gracias a Dios. Y mire, qué coincidencia que en esta ocasión ese último domingo de octubre es el día de las elecciones. Creo que tenemos que estar agradecidos con Dios por todo lo que nos está dando nuestro país, y de nuevo aprovechar este espacio para tocar los temas que todos nos interesan, particularmente el electoral. Rodolfo Dumas es uno de los grandes referentes intelectuales de San Pedro Sula, allá por la capital de la República, como lo es Julio Escoto y tantos otros buenos hondureños intelectuales, generadores de riqueza. Así que gracias Rodolfo. Yo le dije a Karim, yo no voy a dejar de ser quien soy todas las mañanas en Frente a Frente solo por estar en la Cámara de Comercio, le digo. No hay problema, me dice, aquí defiendo la libertad de expresión y de prensa. ¿Cómo se han revuelto las aguas en nuestro país después de esa declaración de Donald Trump? Y esta mañana muy temprano tenía un mensaje en mi teléfono de Rubén Darío Sordo, que ustedes lo conocen a Rubén Darío, ¿verdad? Y me dice, creo, Renato, que ese mensaje de Trump, dice, lo hizo muy tarde, en todo caso, si quería favorecer al candidato del Partido Nacional. Y luego me dice, y este puntito me pareció interesante de reflexión, que Trump tiene mala imagen en Honduras, 31 positivo y 62 negativo. Viéndolo así como me lo plantea Rubén Darío, casi me quiere decir que no va a tener mucho impacto lo que dijo Donald Trump ayer. Un tercer punto, que no hay que subestimar el impacto. No, lo admite, que no hay que subestimar el impacto. Que el mayor daño es en el Valle de Sula porque tiene más influencia las empresas americanas.
Y por último, políticamente me dice que se reduce el margen entre Salvador Narrala y Narri Afura. Yo me he encontrado con otras opiniones de diversos sectores esta mañana que me lo han enviado al teléfono, que eso que puede generar en los liberales y nacionalistas, en la centro derecha política del país, puede favorecer a Libre. Bueno, ni siquiera les voy a preguntar reacciones porque yo no vengo a eso, a hablar así de temas partidarios específicamente, sí hablar de política, pero políticas públicas con el nuevo escenario que se presenta. Mire qué ironía, Renato, que hace el lunes, creo que empezó el silencio electoral. Sí. Entonces creo que el Consejo Nacional Electoral tendrá que ir a buscar a Trump allá para aplicarle una multa por violar el silencio electoral. Pero ya hablando en serio, creo que don Rubén Darío Sordo tiene un análisis muy crítico, es muy metódico en sus análisis de esas situaciones. Creo que lo importante de esto va a ser posterior al proceso electoral, analizar si efectivamente esa declaración del presidente Trump tuvo o no un efecto en lo que todos conocemos que son, digamos, los sondeos de opinión pública y hacia dónde van dirigidos. Mira, yo con todo respeto, yo creo que revolvió las aguas innecesariamente en Honduras. Sinceramente, yo así lo creo. Que no fue asesorado, pero bueno, todos sabemos que Trump cuando se le ocurre decir algo lo dice, y él abiertamente dijo: quiero que gane la derecha en Honduras, que gane el candidato del Partido Nacional, porque el candidato del Partido Liberal ya saben ustedes lo que dijo, y la candidata del Partido Libre también ustedes ya saben lo que dijo. Pero lo que dice Rodolfo Dumas, que el próximo lunes parte del análisis no solo será quién ganó, y ojalá que ya conozcamos el lunes quién ganó el proceso electoral, sino cuánta repercusión tuvo el mensaje de Donald Trump ayer y cómo pudo haber cambiado el panorama en el país. Y eso estoy totalmente de acuerdo, que vamos a tener la mención de Donald Trump para las próximas semanas. Bueno, ahora sí, ya dicho lo que quería decir, le dije a la producción y le dije a la empresa: quiero aprovechar el viaje a San Pedro Sula para hablar con los directivos de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, porque yo sé que a esta Cámara vino el candidato del Partido Nacional, vino el candidato del Partido Liberal y vino la candidata del Partido Libertad y Refundación. Y quiero irle a preguntar a los empresarios sanpedranos aglutinados en esta poderosa Cámara qué planteamiento les convenció más, dónde encontraron ellos más certezas, más certidumbre de que, hecho gobierno, ese candidato presidencial puede llevarnos por mejores derroteros. Y esa será una de las preguntas. Ustedes dirán, si responden, no tendrían por qué responder. ¿Qué planteamiento les convenció más? Porque también todos los candidatos se fueron con los 10 principios fundamentales que tiene aquí la Cámara de Comercio. Respeto a la propiedad privada, libertad de empresa y emprendimiento, seguridad jurídica para las inversiones, instituciones públicas al servicio del ciudadano y la empresa, libertad de asociación empresarial, fomento a la inversión nacional y extranjera, estabilidad macroeconómica y eficiencia fiscal. Ya termino, me faltan 3. Educación y formación para el empleo, políticas públicas para el empleo formal, transparencia, competencia leal y lucha contra la corrupción. Los 10 principios que la Cámara de Comercio e Industria de Cortés considera indispensables para que Honduras pueda atraer inversión, generar empleo y mejorar la calidad de vida. ¿Quién de los 3 candidatos que los visitaron se acercó más a estos principios que enarbola esta Cámara de Comercio? Con eso vamos a comenzar, Karim, pero después de la primera pausa comercial. Atentos. Está Lucecita. Lucecita va a presentar también en este momento el título del programa para que usted pueda interactuar en la siguiente hora, 45 minutos. Lucecita, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que usted puede opinar a través de diferentes medios, 9773-6065,
nuestro número de WhatsApp y también estará el post en Frente a Frente HN. Por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés desfilaron todos los candidatos presidenciales. ¿Quién convenció más? Ese es el tema de esta mañana. Envíenos sus comentarios. Presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: cuando la tendencia decide el instante en que Honduras ya tiene presidente. Asfura, Rix y Nasrallah reaccionan tras apoyo de Trump al candidato nacionalista. Tensiones electorales, observadores y tragedia en Hong Kong. Todo en Tu Nota ahora. Estas y más noticias en tunota.com. Continuamos con usted, licenciado Renato, hasta San Pedro Sula. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Bueno, entramos en materia. La pregunta es muy sencilla, es decir, está tan claramente planteada que en las respuestas no hay por qué perderse. Yo leí los 10 principios de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés que considera indispensables para que Honduras pueda atraer inversión, generar empleo y mejorar la calidad de vida. ¿Quién de los tres que vino aquí? Ya verán los videos en el transcurso del programa, cuando vino Rixi, cuando vino Narri Afura, cuando vino Salvador Nasrallah. ¿Quién de los tres se acercó más a estos 10 principios de la Cámara de Comercio? Comienzo con su presidente, Karim Kubain. Hemos sido honrados de recibir los 3 candidatos presidenciales en nuestras instalaciones, y ese refleja la imagen de respeto lo que tiene cada uno de ellos hacia nuestra instalación. Nuestra Cámara de Comercio, solo para aclarar la imagen nuestro, es una cámara que respeta a sus afiliados. Nuestros afiliados son de todos los partidos, todas las religiones, y por eso nosotros tenemos que ser estrictamente neutral, estrictamente sin preferencia a ningún partido político. Hemos recibido esos 3 candidatos de la misma manera, la misma respeto, para que ellos hacen su presentación a nuestros directores, igualmente a los afiliados de nuestra Cámara. Hemos presentado esos 10 recursos que nosotros urgen para que funcionamos. Recuerda, Renato, que Honduras tiene un mandado sobre nosotros, la que estamos en la Valle de Sula. Honduras exige a nosotros que producimos todos los años más de 62% del Producto Interno Bruto. Entonces, por eso pasamos ocupados, pasamos trabajando. Nosotros, con la política y con los políticos, tenemos camino paralelo. Nosotros vemos qué hay que hacer para desarrollar, qué hay que hacer para trabajar, para generar riqueza, para generar empleos. Estamos tan lejos de la política, 4 horas en carro, pero al mismo tiempo estamos sumamente cerca con un tuit. ¿Cómo lo digo? Nuestros afiliados, nuestra empresa, nuestra economía, exige a nosotros que vean de qué manera ellos pueden funcionar y solucionar sus problemas. Tenemos que inventar nosotros. Al mismo tiempo, ellos exigen a nosotros paz, democracia, seguridad jurídica, seguridad personal, ahí donde nosotros cruzamos con los políticos. Nosotros, para poder funcionar, tenemos que trabajar juntos. Una mano no puede aplaudir. Sector público, privado, social. Sea quien sea el gobierno, esa Cámara de Comercio de su historia este año cumple 94 años, tiene que trabajar con quien sea administrando el país
con la mayoría de los votos y de la manera democrática. Nuestra obligación a trabajar con ellos. Pero ahí estamos pendientes, estamos atentos de cualquier cruce que puede pasar en el camino. Nosotros no vamos a permitir ni vamos a aceptar cualquier efecto que puede disturbar nuestra democracia, que pueda disturbar nuestra paz, que le queremos defender. Porque sin paz, sin democracia, no hay economía, no hay producción, no hay desarrollo, no hay bienestar. Y esa es la que pide a nosotros, nuestros afiliados. Tenemos que tener el diálogo respetuoso entre todos los sectores. Y por eso quiero agradecer públicamente a nuestra Presidenta de la República cómo han atendido a nosotros, especificando claramente en cada reunión. Señora Presidenta, nosotros no somos partidarios ni compartimos ideología con nadie. Nosotros estamos con un mandado de nuestros afiliados a trabajar, a desarrollar, a sacar resultados. Yo no puedo venir a la Cámara de Comercio peleado con la que administra el país solo a tomar un café con mi junta directiva y regresar a nuestra casa. Yo vengo a trabajar, yo vengo a producir, yo vengo a sacar resultados de la que me exigen mis afiliados. Y hemos hecho, lo han dicho, igual que usted, que soy libre o somos libres, somos oligarquía, somos eso, somos lo otro. Nunca hemos contestado a nadie. Sabemos nuestro camino, dónde vamos a buscar el bienestar para nuestro gremio, con el lema, Renato, con nuestra lema por 94 años, por el desarrollo económico, para el progreso social. Pero tú tienes una ideología, tú tienes una doctrina que te formó y que te hace canalizar tus ideas a través de un partido político, ¿o sos neutral en eso? Ese lo dejo en mi casa. Ok, allá perfecto. Lo dejo bien guardado y salgo con la bandera que me ha dado, me ha honrado mis afiliados y nuestros directores de la misma manera. Yo estoy en la obligación de hacerles la repregunta y recuerden la dinámica de interrumpirnos en función de que esto genere interés como lo está generando en el público. Renato. Uno de los principios de ustedes es, y se lo dijeron a los tres candidatos, respeto a la propiedad privada. La propiedad privada es pilar del desarrollo y la libertad individual. Aquí tengo el texto y ustedes se lo dijeron. ¿Hubo alguno de los tres que se puso medianamente dudoso cuando le dijeron ustedes, principio de nosotros es respeto a la libertad privada? ¿Hubo alguien que dudó o los tres coincidieron con el planteamiento de la Cámara de Comercio de Cortés? A mí solo me gustaría agregar un poco a lo que dijo nuestro presidente, Renato, y es que la filosofía que él ha traído a la Cámara a través de la diplomacia es poder dialogar con el gobierno, sea quien sea, porque es democráticamente electo y nosotros tenemos que respetar la voluntad del electorado, del pueblo hondureño. O sea, tal vez no tenemos la misma ideología, o tal vez sí, tal vez no la compartimos, pero nuestra responsabilidad como Cámara es poder tener una silla en la mesa con el gobierno para poder crear y moldear políticas que creemos que pueden traer al desarrollo del país. Si nosotros adoptamos una actitud de confrontación, eso es bien fácil, lo podemos hacer, no estamos de acuerdo, y como dijo el presidente, solo está a un tuit y se pierde esa relación. Pero ¿qué logramos con eso? No logramos influenciar absolutamente nada el desarrollo del país con las ideas que nosotros podemos tener. A raíz de esa filosofía que ha traído nuestro presidente, hemos logrado ahorrar e ingresar millones y millones de dólares de inversión en el país, que si no hubiera sido por esa relación cercana que existe de diálogo, de respeto, se hubieran perdido. No hubieran venido y algunos que ya están se hubieran perdido. Y estamos hablando de miles y miles de empleo. Entonces, como Cámara, eso debe de ser nuestra filosofía. No entrar en estar en controversia, en pelea permanente. Sí, tenemos diferencias, pero lo hacemos en un ámbito privado, en el que de mutuo respeto, en el que podemos encontrar los puntos en común para sacar a Honduras adelante. Ok, les entiendo el mensaje, les entiendo el mensaje.
porque esa camaradería del sector público y el sector privado se ha perdido en las últimas décadas en el país. Pero hay gobiernos que cometen exceso, de centro derecha, de extrema derecha, de centro izquierda, de socialismo, todos cometen excesos. Y es bueno tener un sector privado, crítico que señale esos excesos. Pero bien, miren, yo no me quiero perder en esto. Yo creo que está muy claro el panorama. El mismo Karim lo ha admitido, que cuando se trata de defender estos 10 principios tiene que salir un empresariado crítico de la Cámara de Comercio. Ahora vayámonos específicamente a mi pregunta. ¿Alguien sintió dudas cuando ustedes demandaron? ¿Cuál es su pensamiento sobre el respeto a la propiedad privada? Renato. ¿Se debilitó Narri, se debilitó Salvador, se debilitó Rixi? Rodolfo. Creo que es importante tener el contexto, digamos, de cuáles son estos 10 principios, ¿verdad? Más allá de las reacciones que tuvimos individualmente de cada uno de los candidatos, creo que verlas en contexto y comprender que esta es una línea base, es una línea mínima que nosotros como sector privado exigimos a cualquier gobierno para poder lograr que el país avance. Repito, aquí hemos hablado durante décadas sobre temas de simplificación administrativa, ahora de digitalización, descentralización y otra cantidad de temas que han tenido avances tímidos, digamos, en muchas áreas, ¿verdad?, en los diferentes gobiernos, y si bien es cierto, esos avances han sido tímidos, para nosotros, el sector privado, para mí en lo particular, esos avances deberían de ser mucho más rápidos, mucho más dinámicos, es decir, no podemos estar simplemente reaccionando a las cuestiones que se dan en un contexto internacional muy complejo, donde la competencia ahora sabemos que es global. Tenemos ahorita un tema que para mí es urgentísimo con los aranceles. Ese es un tema que debe atenderse de una manera prioritaria y urgente. Y es algo que no está desde hace una semana. Tiene 6 meses prácticamente de estar flotando en el ambiente y causando un daño profundo al país, y por eso planteamos estos 10 principios para que los candidatos presidenciales los conocieran y nos respondieran. Debo reconocer públicamente que los 3 candidatos en el tema específico de propiedad privada fueron claros y ninguno de ellos titubeó en decir que iban a respetar lo que es la propiedad privada. Obviamente hay visiones muy distintas entre los 3 en cuanto a qué es lo que ellos ven para el futuro de Honduras, algunos con un Estado grande, fuerte, recaudando más impuestos, mientras que otros pintan un Estado más reducido y con menor carga tributaria. Obviamente el sector privado tiene que ser crítico y podemos ver la historia reciente del país, donde muchas veces, y hay que hacer un autoanálisis también, el sector privado ha callado muchas cosas, y eso es así. Vemos, por ejemplo, el tema de la tasa de seguridad, una carga tributaria que nunca debió haber existido, y sin embargo en ese momento muy poco se dijo sobre el particular. El terrorismo tributario que hubo en el pasado reciente también, y muchas veces esas cuestiones algunos sectores las callaron. Entonces lo importante ahorita es tener claro cuáles son esos principios. Creo que es muy relevante que el auditorio los conozca, los entienda, para ver cuál es la visión total de la Cámara de Comercio en cuanto a ese tema. No, pues yo satisfecho con la respuesta, porque los 3, los que llegaron aquí, defendieron la libertad, el respeto a la propiedad privada, pero cada quien con sus aristas, pero que es un principio fundamental el respeto a la propiedad privada como pilar del desarrollo y la libertad individual. ¿Tú te imaginas un Estado donde yo no esté seguro de lo que tengo, que me ha costado sudor, esfuerzo, perseverancia, sacrificios, y que no tenga certeza de que eso que yo he construido es mío, es de mi familia y al servicio de la generación de riqueza? Que tenga la incertidumbre, ¿cuándo me van a quitar lo que yo he construido? Para decir una expresión elemental. Bueno, aquí en la izquierda es donde noto menos reacción, y están con todos los mismos derechos de Karim, de Rodolfo y también de Ryan, de intervenir cuando lo quieran. Pasemos a otro punto, a otro principio
fundamental para ustedes, la libertad de empresa y emprendimiento, libertad de empresa y emprendimiento. ¿Cómo encontraron los criterios en torno a este asunto de los tres candidatos presidenciales que vinieron? Sí, don Renato, yo quiero ser un poco más directo. La verdad que... Bueno, mejor para mí y para el auditorio. En esta Cámara han pasado, ya es una tradición, que todos los candidatos presidenciales vengan y presenten sus proyectos. Realmente, como empresarios, no solo este gobierno, todos los gobiernos, desde hace 30 años, quedan a deber para el Valle de Sula. Hemos visto el tema del tablón de Llanitos y Catullo, que es un tema prioritario. La ley de MIPYMES, la protección a las MIPYMES. Y todos nos vienen a ofrecer cómo van a trabajar y qué van a hacer para fortalecer el país. Pero al final terminan en ese círculo vicioso de que todo queda enredado entre secretarías y no se avanza. Como Cámara de Comercio y como empresarios fuimos contundentes. Consultas, ¿qué van a hacer los primeros 100 días? Honduras no puede seguir esperando a que busquen socializar, tienen que entablar un diálogo inmediato, todos los partidos políticos, evitar esa división, esa polarización que ha habido en el Congreso Nacional. Eso ha detenido el país. Los alcaldes tienen que entender de que el país, ellos son pieza fundamental para poder ver el crecimiento de cada uno de sus municipios. Y eso fue más que todo el aprovechamiento de estas reuniones, porque sabemos que nos iban a venir a ofrecer cielo y tierra. Pero nosotros, como sector privado, siempre estamos conscientes de los problemas reales. El Valle de Sula es el motor industrial del país. Y nosotros velamos no solo por el Valle de Sula, por todo el país. En eso está el diálogo que ha abierto la Cámara de Comercio a través del presidente Karim Kubain. Él no solo ha resuelto problemas para los empresarios de la zona norte, ha resuelto problemas para todo el país con ese diálogo que se ha abierto. Pero nosotros tenemos que ser contundentes y lo hemos sido con los tres candidatos. Tenemos problemas serios de país, hay que atacarlos inmediatamente. Hay una segunda vuelta que ver los primeros días que van a estar los nuevos representantes del Congreso Nacional, ver la descentralización de los diputados, de las alcaldías. Esos temas se tienen que ver. No queremos que pasen 3 años y que vengan a actuar el último año todo por conseguir votos. Nosotros los hondureños queremos trabajar ya, las MIPYMES no pueden seguir esperando. Hemos tenido serios problemas de ventas los meses de octubre, noviembre y lo que espera diciembre. ¿Cómo se van a pagar el 13º mes? Los bonos. Entonces, todos esos problemas se los plantearon y lo que queremos es no cometer los errores de venir a comenzar un diálogo 2 años después. Vamos a iniciarlo desde el primer día y para eso vamos a hacer llamados a la clase obrera, a la sociedad civil, los empresarios y al nuevo gobierno, porque no podemos seguir dividiendo. Y quisiera intervenir, en esa línea también quisiera decir que hicimos hincapié en los 100 días porque también solo les queda 4 años. Son 4 años de gobierno. El primer año lo único que hacen es medio ordenar lo que van a hacer. El segundo año se ponen a trabajar, el tercer año ya empieza la campaña política. Exigimos como Cámara realmente cuál es el plan desde el primer día que llegan a gobernar, cómo van a empezar, cuáles son las primeras cosas que van a hacer para incentivar la inversión y la producción en la zona norte, cómo nos van a apoyar en la zona norte, que es lo que más nos interesa a nosotros. Y debo decir que los 3 candidatos sí tienen un plan. Y para contestar también su pregunta, los 3 candidatos, hablando de las MIPYMES y del emprendimiento, sí tienen clara su visión. Algunos candidatos mencionaron que querían apoyar a la informalidad y sabemos que en Honduras hay mucho negocio informal. Nosotros lo que solicitamos como Cámara que haya un camino a la formalidad, que apoyemos al informal y que haya un camino para la formalidad y el crecimiento. Y de hecho nosotros a través del Bazar del Sábado apoyamos al informal a convertirse en formal. Así que los 3 candidatos realmente podemos decir que tienen un plan bastante claro, unos un poquito más hacia el informal
y otros más a la formalidad ya en sí, como MIPYMES. No, pero el ideal de todo gobierno, indistintamente si es de centro, izquierda, centro, derecha, debe ser que toda esa informalidad se convierta en sector formal para bancarizarse, para generar más tributos. No sé si coincidieron en eso los candidatos empleos. aquí. Obvio, Nosotros nos interesa mucho claro. el tema del empleo. Hay más de 200,000 jóvenes que entran al mercado laboral todos los años. Y para que esos jóvenes se integren, empiezan muchos de ellos en la parte informal y necesitamos legislaciones que los apoyen y nosotros como Cámara de Comercio ayudarles a entrar a la formalidad. Y acuérdese que el informal no paga salarios dignos, no paga un salario mínimo completo, no paga un 13avo, un 14avo, no tiene derecho a vacaciones. No puede pagar, todo lo que no tiene pelearon la las centrales capacidad. obreras no lo paga un informal. No tiene la capacidad. Pero hay mucho informal, Karim, hay mucho informal que sí tiene capacidad. Yo soy de los que siempre pregunto, ¿por qué no el monotributo en todo caso? ¿Cuál es el miedo al monotributo? Es que también hay decisiones que tienen que tomar nuestro gobierno, nuestros políticos, que implican no caerle bien a toda la gente, pero que son fundamentales a Uno un de los Estado. candidatos contestó esa pregunta y tiene cierta razón. ¿A quién vas a cobrar tributo? A la señora que pone a vender baleadas en la mañana. No, estamos hablando Entonces, de la ese que sector. necesitamos nosotros facilitar espacios y oportunidades para estas señoras, esa gente que están en la calle, que están solamente para sostenerse, para que ellos puedan producir más, como mercados, como instituciones para que ellos puedan establecer y vender su producto. Pero tú sabes que en la informalidad se esconden muchas personas que generan muchos millones de riqueza al país. ¿Por qué no entrarle a un estudio, a una investigación para sustentar el monotributo en todo caso? Por eso lo digo. La experiencia que tuvimos los últimos 4 años con un Congreso Nacional fracasado, si Dios permite que no vuelva a Honduras, porque era un castigo para Honduras donde no se puede desarrollar, no se pudo desarrollar leyes que favorecen el país, favorecen a los emprendedores, favorecen a la inversión. Usted sabe, cualquier inversión, en cualquier lado en el mundo, necesita 2 condiciones. Primera condición, que tenga seguridad jurídica, seguridad de inversión. El segundo, que sea bienvenido, que sea bien invitado, que se sienta bien estar en el país. Tenemos que cambiar muchas cosas, pero sin diálogo, sin entendimiento, no lo podemos hacer. Cuando tengamos el respeto que tuvieron los 3 candidatos para llegar a esa instalación, yo creo que la única instalación que han llegado los 3 candidatos, para que lleguen, porque ellos entienden que la Cámara quiere el bien, la Cámara, sus directores, queremos soluciones para el país, podemos trabajar en libertad, inversiones. Nosotros tenemos graves problemas, Renato, seguridad jurídica, tantas inversiones en el país, ¿cómo vamos a estar conformes con eso? Energía eléctrica, costo factura sumamente alto para la industria. ¿Por qué? Porque estamos cerrando ojos a tantos robos de energía. No podemos hacer eso. Tenemos que solucionar ese problema graves para que pueda el país avanzar y poder apoyar a todos los sectores. Claro, Ryan quiere hablar, pero yo le digo a Ryan, un suministro más, porque yo primo este principio de ustedes, la libertad de empresa, que todos sabemos es un principio económico y jurídico que reconoce el derecho de las personas a crear, organizar y dirigir negocios sin interferencias indebidas del Estado. ¿Desde cuándo están los empresarios hondureños? ¿Desde hace cuántas décadas temerosos que por sus posiciones políticas, aunque le generen riqueza, puede haber interferencia del Estado, crean un miedo, una separación automática del sector público? Por eso yo pregunto, ¿cuánta certidumbre les dejó Rixi, Salvador y Narri de apoyar y respetar la libertad de empresa y de emprendimiento? No, eso yo lo noté en los 3 candidatos, la libertad de empresa, de emprendimiento. Ahora, cada quien tiene una filosofía diferente en cómo llegar a eso. Para volver al tema de la informalidad, Renato, la mejor forma de reducir ese altísimo porcentaje que tiene el país, que es de los más altos en América Latina, es creando las condiciones de parte del gobierno para facilitar la inversión.
y eso genera que venga el empresario, tanto nacional como extranjero, que por cierto nuestros niveles de inversión extranjera son también de los más bajos, tenemos que mejorar muchísimo en eso. Es creando más empleo formal. Vamos a mover a esta gente de la informalidad, porque si tú estás ganando 8.000 empiras y te van a ofrecer un salario de 16 más todos tus beneficios, 14, inmediatamente el mercado se va a traspasar automáticamente. Pero el gobierno lo que tiene que convertirse es en un facilitador de esa inversión, no en traba, porque esa traba es lo que genera la informalidad. La gente viene y tira la toalla, no, ya no quiero seguir en él, me voy a ir informal. Eso no puede ser. A todos los candidatos le dijimos, tiene que haber un sentido de urgencia. Tenemos una pobreza altísima, aunque ha ido mejorando, aún sigue arriba del 60%. 6 de cada 10 hondureños viven en la pobreza y 4 de cada 10 en la extrema pobreza. Eso es totalmente inaceptable para ningún país y no es sostenible. Si no fuera por las remesas, sinceramente, este país tuviera serios problemas de gobernabilidad. ¿Estás de acuerdo con el monotributo? Estoy de acuerdo si se logra aplicar bien, 100%. Okay, claro. Rodolfo, ¿estás de acuerdo con el monotributo? Absolutamente. De hecho, la Cámara en algún momento presentó una iniciativa de ley precisamente para buscar ese tema del monotributo dentro de este periodo de gobierno. Sin embargo, por la parálisis que ha habido en el Congreso Nacional, pues el tema no ha avanzado. Yo quisiera, digamos, en el tema de libertad de empresa, presentarle un concepto más amplio. Okay. Yo tengo 20 años mínimo de estar pidiendo que el Estado de Honduras libere la economía, que libere la economía. ¿Qué quiere decir liberar la economía? Quitarle todo ese montón de trabas, procesos, trámites, esa horrorosa discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos para detenerle los trámites porque quieren que sea en papel legal y no en un papel tamaño carta, porque le faltó una coma y una cantidad de situaciones absurdas que frenan la inversión. No es posible, Renato, y al auditorio, que tengamos 500 millones de dólares de inversión detenida por falta de una licencia ambiental, por Dios santo, en un país tan pobre como este. No es posible. No podemos seguir así. Honduras no puede darse el lujo de seguir actuando de esta forma. Y esto es algo que no se le critica a la administración actual. Ellos no tienen el monopolio de eso. Viene de hace mucho tiempo. Entonces es algo que el nuevo gobierno, y tal como lo señala Nora y Menotti, tiene que tomar acciones de carácter urgente. No podemos estar perdiendo el tiempo. Incluso diría que 100 días es mucho. Tiene que empezar a actuar desde el momento en que sepan quién resultó electo en temas que son verdaderamente urgentes para que el país en realidad tenga una oportunidad de avanzar, particularmente en la generación de empleo. Si usted hace sondeos públicos, va a encontrar que el tema que más le preocupa al pueblo hondureño hoy en día es precisamente ese, la falta de oportunidades de empleo en el país. Entonces es algo que se tiene que atender de manera urgente. Y antes de terminar la pausa, para terminar este tema, porque yo los escucho, si yo converso con ellos, los tengo en el programa con frecuencia. ¿Qué visión tienen de la inversión extranjera? Porque mira, yo he escuchado a políticos de algunos partidos aquí desafiarme cuando les pregunto, ¿qué país recibe inversión extranjera si no hay estímulos para el empresario? Y alguna vez, mira, uno de ellos o una de ellas me dijo, ¿y cuál es el rollo suyo con eso de la inversión extranjera? ¿Por qué no prioriza la generación de riqueza aquí, producto de la inversión nacional? Me está diciendo que la inversión extranjera es un problema para Honduras, pero Renato, que no la necesitamos, Renato, por favor. si la inversión nacional actualmente es la que sostiene la economía de Honduras. Está o sea, bien. aquí inversión extranjera prácticamente Renato, yo te voy a hay. decir, los países que no atraen a la inversión extranjera son países fracasados. Lo voy a decir, ahorita hace un mes estaba invitado al ENADI en Guatemala, donde presentó el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Hace 30 años República Dominicana recibía inversión extranjera directa 50 millones de dólares al año. Hoy, 2025, están cerrando con 5.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Entonces, nosotros apoyar a la que es la inversión local, pero es urgente preparar programas, incentivos, para que tengamos todo ese dinero fresca
que llegan a crear empleos para los 200,000 que mencionó Nora, personas todos los años que salen para trabajo. Ahora, díganme, ¿cómo encontraron el mensaje de Rixi Moncada en torno a este asunto de la inversión extranjera, de los incentivos para el inversionista extranjero, de las exoneraciones y exenciones que se han criticado? ¿Cómo encontraron a Salvador Narrala ubicado en esta temática? A Narri Afura, ¿qué tal si me responden después de la pausa comercial? Porque este es otro problema toral que ha dividido al sector privado, el sector público. Allá diciendo en el sector público que perdemos 50,000 millones de lempiras por los beneficios que reciben los empresarios. Que hay que hacer una reforma tributaria urgente, que a mí se me quedó la percepción que esa reforma tributaria implica, no sé si estoy equivocado, pero así lo entiendo, reducir incentivos a los inversionistas. Y cuando yo miro a Bukele, cuando yo miro a la Sheinbaum, cuando miro a López Obrador o a otros presidentes, estimular para que vayan a invertir a sus países, digo, ¿y qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo los encontraron en esta área? ¿Fueron claros? ¿Dejaron las cosas bien claras en función de los principios de la Cámara de Comercio? ¿O les quedaron algunas dudas a ustedes por los discursos que les dieron ellos aquí en San Pedro Sula? Después de la pausa. Redes sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Muchas gracias por sus mensajes. Un televidente opina simplemente porque la relación entre un gobierno y la empresa privada es fundamental para el desarrollo económico y social de un país. Considero que solo las MIPYMES en Honduras son de suma importancia, generando aproximadamente el 70% del empleo en el país. Buenos días. Cualquier líder mundial puede dar a conocer su deseo para Honduras, pero como hondureños sabemos los pendientes que tiene el señor Asfura con la justicia y no me parece correcto desde el momento que los pusieron en espera para que participaran en las elecciones. Marco Matamoros opina, por muchas participaciones que tuvieron, ninguno convenció a nadie. Nunca se vota por el más inteligente. Proyectos, el papel aguanta con todo. Aquí se vota por compromiso, por tradición, por conveniencia. Por eso estamos jodidos, opina el televidente. Otro mensaje: basados en los principios de respeto a la propiedad privada, seguramente quien no convenció fue la candidata oficialista que quiere hacer fiesta con los bienes ajenos. La pregunta es, ¿qué candidato les conviene y no quién los convenció? Porque hay muchos empresarios que no les gusta contribuir con el país con sus impuestos, y para los trabajadores hondureños que los enriquecen no les dan salarios justos. Mari Pérez opina, Rixi presidenta. Emil Ruiz, no sé por qué se alborotan tanto por las declaraciones de Trump. Él es de extrema derecha y jamás va a apoyar a un candidato del centro y menos de la izquierda en su campaña social o demócratas con el comunismo, sin que ese partido de izquierda radical. Vamos a ver a través de WhatsApp un mensaje más. Buenos días. Por supuesto que el candidato Nasri Tito Afura, un hombre forzado, su propuesta se fundamenta en sacar a Honduras adelante, llevar a nuestro país al desarrollo con una visión, primero de amor a nuestra patria. Papi ofrece trabajar por nuestro país con cada hondureño sin importar ideología política, religiosa. Honduras necesita un administrador de sus riquezas. Eso solo se logra con disciplina, trabajo y visión. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Continúe opinando. Recuerda que también lo puede hacer a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Continuamos desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Esta mañana con Menotti Maradiaga, con Karim Cubaín, Nora Schmidt, Rodolfo Dumas, Rayar Berhand. ¿Tú querías decir algo, Menotti? Sí, el comentario de uno de los participantes que decía que era lo que nos convenía como empresario. Y te cito textualmente la sugerencia de ese televidente. La pregunta de Frente a Frente hoy debería ser: ¿quién les conviene más que quién les convenció? Como diciendo, cada uno de ustedes tiene su corazón y quieren que gane fulano en función de sus intereses, no quién vino a presentar el mejor programa. Pero bueno, esa es una interpretación del televidente. Sí, más que todo,
aquí los empresarios estamos ad honorem, estamos viendo por un tema de país, por atraer inversión, por generar empleo y sobre todo por defender los derechos. Quiero traer a la memoria cuando ETA y OTA, los empresarios aportaron más de 500 millones de lempiras para poder apoyar a toda la población. Ahí no habían banderas políticas. Ahí se estaban apoyando trabajadores y población en general que salieron afectados. Y en tema de inversión extranjera, realmente hay que seguir presionando a la clase política. Decisiones como el haber anulado el empleo por hora y no haber dado la opción para que tantos jóvenes y madres solteras perdieran sus trabajos y no poder recuperar hasta el día de hoy esos trabajos, ha afectado mucho. Maquilas, de 200 maquilas que había en el sector noroeste, ahora solo hay 110, que seguimos manteniendo el empleo que estas 110, de los 100,000, 120,000 empleos, no crecimos, pero hemos visto crecer México, hemos visto crecer Guatemala, El Salvador. ¿Qué es lo que necesitamos? Crear la estabilidad política que necesita el país, entrar en un diálogo sincero. Las secretarías de Estado como ARSA, ¿cómo es posible? Vergüenza da ir a El Salvador con placas de papel. Al día de hoy, 4 años después, no tenemos placas en el país. Esas son las cosas que hay que arreglar y hay que arreglarlas inmediatamente con el nuevo gobierno. No es de criticar, porque venimos 40 años sufriendo los mismos problemas, simplificación administrativa, las represas en todo el país y no hay respuesta. No nos pueden seguir engañando, por eso hacemos un llamado, un diálogo sincero, general, centrales obreras, sociedad civil, empresa privada, para poder darle rumbo a este país que tanto lo necesita. Mi silencio solo es reflexionando en torno al silencio electoral. Cometería un error, estando en silencio electoral, abordar esta temática. Y a los periodistas es que nos punza el hígado cuando tenemos una información, una reflexión. Claro, cuando no la hemos contrastado, ahí no, a contrastarla, a investigarla. Pero bueno, mejor me voy a detener porque estamos en silencio electoral. Renato, pero es que ese tema del silencio electoral, y perdón la interrupción, en realidad es una ley desfasada. O sea, ese silencio electoral solo existe para los medios de comunicación tradicionales y lo que vemos en redes sociales es el viejo es libertad total, libertinaje. Entonces, ese tema del silencio electoral creo que es algo que habría que reflexionar como parte de las reformas electorales que debemos retomar una vez pasado este proceso. Es increíble que a estas alturas, a 3 días de las elecciones, todavía hay incertidumbre sobre algunos temas puntuales que deberían de ser automáticos, es decir, ¿cómo es que el tema del transporte de los materiales electorales tardó tanto tiempo? Entonces son cuestiones que pasadas las elecciones debemos retomar. Es muy importante ahí la labor de los medios de comunicación que usted señala, los periodistas, bueno, que ese tema no se abandone para asegurarnos que en la próxima administración se den esas reformas que son tan necesarias. Lo que iba a decir es que aquí a la Cámara de Comercio uno de los 3 candidatos defendió por algunas razones la informalidad. Y está bien. ¿Cómo le vamos a comprar impuestos a una señora que vende verduras en el mercado? ¿Cómo le vamos a imponer impuestos sobre la renta a alguien que vende chicles en el mercado, que vende baleadas en el mercado? Pero yo les decía a ellos, en la informalidad y en los mercados se esconden millonarios. ¿Qué le ha pasado al Estado de Honduras que no ha investigado quiénes son ellos? Entonces, uno puede entender las razones por qué hayan algunos candidatos que defiendan a la informalidad mientras se hace un estudio. ¿Desde cuándo venimos escuchando eso? Pero que el país debe trabajar y tener el horizonte de sacar de la informalidad a todo mundo y volverlo empresario formal, con todos sus beneficios, para que sea bancable, para que genere impuestos al Estado. Ese debería ser el ideal. Pero Renato, perdón, también eso tiene que ver un poco con el tema de la debilidad institucional que tiene el país, de la debilidad del Estado de Derecho, donde usted tiene las instituciones, existen, están creadas, tienen enormes recursos humanos y materiales, pero no ejercen su función. Aquí vino uno de los candidatos a hablar de monopolios, de oligopolios, y entonces la Comisión de Defensa y Protección para la Competencia
¿para qué existe? Claro. O sea, es un adorno, entonces. El Para que emplear tenemos ahí. activistas, emplear activistas. Entonces, eso es parte del tema de la institucionalidad del Estado de Derecho y de que el Estado tiene que ejercer su función como tal. En el tema tributario, obviamente hay reformas que hacer, tenemos que actualizarnos, hay pendiente una nueva ley del impuesto sobre la renta desde hace muchos años, hay pendiente una ley del impuesto sobre ventas hace muchos años que también buscan simplificar todos esos procesos, pero que se han mantenido ahí y han utilizado este tema de la reforma tributaria como una daga para amenazar al sector privado. Cada vez que surge algún tema controversial, el gobierno sale nuevamente con el tema de la ley de justicia tributaria, que ha estado flotando ahí en el ambiente y le ha hecho muchísimo daño a Honduras, porque esa incertidumbre que genera, sobre todo en los sectores como la maquila, la manufactura, el no saber cuáles van a ser las reglas del juego verdaderamente ha sido muy dañino para la economía nacional. ¿Y cuáles fueron los planteamientos que encontraron? Porque miren, si hay un tema donde se diferencian liberales nacionalistas de Libre, es en este asunto del que está abordando en este momento Rodolfo Dumas. ¿Cómo encontraron la visión de Rixi, de Narri, de Salvador en torno a la inversión extranjera, a mantener algunos estímulos como lo mantienen otros países en América Latina para atraer esos capitales que generen empleo y riqueza? ¿Cuál es el planteamiento que tienen los candidatos presidenciales sobre esta ley de justicia tributaria que no pudo el gobierno aprobar en el Congreso Nacional de la República? Esto es lo que ha marcado desde hace ratito la diferencia del sector público y privado. ¿Cómo están ustedes en función de los planteamientos que les hicieron en torno al tema? Karim. 40 años de beneficio de un sistema, digamos, como el régimen de importación temporal, no es algo que han disfrutado, la han aprovechado esa empresa. Tuvimos diferencias con el gobierno sobre esas perspectivas. Ese tipo de regímenes han dado para nosotros para poder tener precio competitivo con la región. Honduras, gracias a un sistema, un régimen como RIT, ahora es el principal suplidor de toda la que es verdura oriental a todo el este de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hemos creado costo competitivo con la demás región. Tenemos diferencias en ciertas perspectivas, pero el problema principal es, yo creo que el gobierno no ha tenido claro que él es el administrador del país. Dice, empleo por hora, hubo abuso, quitamos la ley de empleo por hora. Importaciones o exoneraciones, había abuso, quitamos exoneraciones. El problema es que no quedó claro al gobierno que es la que administra. Es la que tiene el Ministerio de Trabajo, él tiene el Ministerio de Industria y Comercio, él tiene Desarrollo Económico. Tiene que andar monitoreando todos esos abusos. En todo hay bueno, hay malo. Entonces, por tener algo malo, mejor quitámoslo. Mejor quitamos las exoneraciones, quitamos el RIT, quitamos eso. No, el trabajo del gobierno es administrar y vigilar y también aplicar la ley con multas, aplicar la ley con castigos. Ese nadie va a decir, no, la Cámara de Comercio no va a aceptar ningún infractor de leyes, infractor de sus obligaciones a defenderlo de ninguna manera. Pero sí vamos a defender instituciones. Nosotros hemos discutido, si vamos a hablar del sistema financiero de Honduras, el sistema financiero de Honduras ha sido un polo vertebral de la economía de Honduras. Cuando el 2008 tuvo el colapso financiero de Estados Unidos, aquí tuvimos un sistema financiero sólido. Yo no defiendo al sistema financiero, yo no tengo nada que ver con eso, pero si vamos a hablar del sistema financiero que ha abusado con intereses y ha limitado los créditos, hablamos de instituciones del gobierno, hablamos de un SAR que cobra 36% de intereses a los pequeños microempresarios, más multas, más intereses, son 65%. Ya la que debe hoy 30,000 lempiras al SAR, en 2 años va a deber 300,000. Que no pudo pagar hoy los 30,000, no va a pagar los 300,000 en 2 años. Entonces, si vamos a arreglar cosas, arreglámoslas en general. Y cuando el gobierno aplica multas, prácticamente es como un carnicero. ¿Cómo puedes decir, ahorita hace una semana,
esa industria de comercio fueron a multar más de 500 restaurantes por cobrar propinas a las que llegan. Y la multa, ¿sabe cuál, Renato? Un salario mínimo a 10.000 salario mínimo. ¿Cómo vas a cobrar 130 millones de lempiras de una multa a un restaurante que cobró propina a la gente que llegaron? Hay exageraciones en todos lados. Entonces, el deber nuestro es decir no. El sistema financiero no es la que está malo. Algunas acciones necesitan regulaciones y tenemos que regularlas como administrador de país. Entonces, algunas exoneraciones están siendo abusadas. Buscámosla y arreglámosla. Claro. No cancelar, no borrar. Mencionó Menotti, el trabajo por hora, Renato. Por Dios, era una desgracia para el país. Yo conozco muchos alumnos que tuvieron que dejar de estudiar porque necesitan trabajar, comer, porque si, no puede hacer las dos cosas. No puede hacer las dos cosas. Yo conozco madres solteras que por tener que cuidar sus hijos no hay quien lo cuida, mejor que no va a trabajar o va a trabajar en el mercado 1.000 lempiras a la semana para cualquier cosa, conseguir comida para sus hijos. Esas cosas deben que haber arreglado. Los abusos, sí había abusos, pero no podés eliminar leyes que ha ayudado a muchos alumnos a trabajar en call centers y poder graduar de profesional al mismo tiempo. Ya no pueden hacerlo. En esta parte que para mí es sensitiva, porque esta cosa es lo que ha venido dividiendo y aislando a los sectores público y privado. Me note así, brevemente, le voy a hacer la pregunta a todos. Sobre esto que estamos debatiendo, de las reformas tributarias, de la ley de justicia tributaria, ¿Rixi la defendió? ¿La defendió ante ustedes? Sí, la defendió. Si es presidenta, ¿seguirá con esa misma línea? Va a seguir y respetamos, como sabemos. Lo que sí fuimos muy claros es que la ley de justicia tributaria vino a dividir más, vino a ahuyentar más la inversión. Y como lo hemos dicho en todas nuestras entrevistas y lo he hecho institucionalmente, la ley de justicia tributaria, ya tenemos leyes que vienen a regular. Hagan lo que tengan que hacer, pero no vengan a implantar una metodología que lo que va a estar haciendo es ahuyentando la inversión. Puse el ejemplo de Guatemala, de El Salvador, de México. Están atrayendo toda la inversión internacional. ¿Por qué nosotros tenemos que venir a inventar? Realmente hemos visto que entre más tributos pagamos, más pobres hay. Porque no hay una relación en que entre más tributos se paga, menos pobres vamos a tener. Pero también debemos de decir que vino un candidato que también dijo que el impuesto sobre la venta lo iba a estar reduciendo. No sé si... Sí, esa es una propuesta del ingeniero Salvador Narrala, que estaba mencionando que en el plan del gobierno de él quiere cada 2 años bajar un 2% del impuesto sobre venta. Eso es si se llega a concretar, sería, y me parece una excelente propuesta, porque es algo que le afecta a toda la población, ¿verdad? O sea, a los que les afecta más son a los más necesitados, a los pobres. Entonces, esa propuesta me pareció muy interesante, él la tiene, y solo para mencionar lo que hablaba Menotti sobre Guatemala, en una plática con la embajadora de Estados Unidos que quería traer inversión a Honduras, nos estaba contando que su homóloga de Guatemala, por cada dólar que ella lograba traer de inversión americana, la de Guatemala traía $10. O sea que nos llevan 10-1, para que en términos de partido de fútbol estamos recibiendo una goleada terrible. Y no hay nada peor para la inversión que la incertidumbre, Renato. Si a ti te ofrecen una casa y te dicen, mire, se la doy barata, pero puede agarrar fuego, tú la vas a comprar. Obviamente nadie la va a comprar y eso es lo que está pasando. La inversión actual que tenemos y la que quiere entrar, no sabe si la casa va a agarrar fuego porque no saben si le van a cambiar las reglas del juego. Entonces, no invierten, se van a otros lugares. Estamos compitiendo pelo a pelo, en desventaja competitiva con Guatemala y ahora con El Salvador, y con este arancel, y perdón, solo para terminar, Renato, con este arancel del 10% nos ha puesto en una posición sumamente crítica. Eso debe de ser la prioridad número 1 del gobierno que entre,
que el presidente que sea declarado el domingo, el lunes tiene que tener una comitiva en Washington, en el Departamento de Comercio, solicitando que por favor nos quiten eso, porque estamos hablando no solo de 100,000 empleos de la maquila, sino de 400,000 empleos indirectos. Ayer Trump te mandó un mensaje. Sí, y quiero aportar. Ayer, solo digo esto. Ayer Trump te mandó un mensaje. Ese arancel del 10% que les impuse, solo se los quito si gana Narria Fura. Ese es el mensaje que te mandó a decir Donald Trump ayer. Ya al siguiente día estoy anunciando que Honduras queda en iguales condiciones que El Salvador, o mucho mejores todavía. Le costará a Narrala, y no digamos a Rixi, convencer a Estados Unidos sobre eliminar ese arancel que nos impusieron hace ¿cuántos meses? Hace 6 meses aproximadamente. Desde abril, Liberación. Desde abril lo tenemos, pero bueno, es que ayer Trump se desnudó con Honduras. Ayer se desnudó con Honduras. Ayer se desnudó. Ya, ese es un criterio muy personal. Pero perdón, Renato, yo creo que el tema aquí, y tiene mucho que ver con quién va a ser, digamos, el próximo presidente de la República, es que tenemos un contexto internacional sumamente complejo. Con el presidente Trump las relaciones se han vuelto transaccionales, es decir, más allá de los temas políticos, si hay un tema de interés para Estados Unidos o que le va a generar algún tipo de negocio, pues Trump va a apoyar ese tipo de iniciativas. Entonces, el sentido de pragmatismo que tiene que tener el próximo gobierno de la República es vital. Es vital, me parece muy oportuna. Y en el tema de las regulaciones de la Ley de Justicia, nosotros como Cámara pusimos los ejemplos claros. Ahí tenemos todo lo que ha entrado en la ropa de segunda. ¿Cuántos sastres y cuántas costureras se perdieron? Y no pagan impuestos. Usted puede ver cómo está inundado de tiendas de segunda Honduras. Lo mismo con los zapateros. Y ahora con la comercialización china, usted ve esas naves de tiendas chinas y nadie las está regulando. Nadie sabe si están pagando salario mínimo, si están contratando hondureños, si están pagando impuestos. ¿Por qué? Porque todo lo están dando a menos de la mitad del precio que se conseguían en el comercio hondureño. Entonces, eso es preocupante. Debemos de regular todo lo que también ha venido afectando a la economía de Honduras. Miren, yo quizás les voy a hacer en este momento el planteamiento o pregunta más comprometedora y más difícil. En el escenario político, así como están las cosas, Narrala puede convertirse en el próximo presidente de Honduras. Yo no descartaría que Narria Fura y los nacionalistas tengan posibilidades ahora, y tampoco descarto un triunfo de Rixi Moncada. Yo sé que en función de los intereses y objetivos económicos de los empresarios, Narria Fura y Salvador son más afines con las políticas de ustedes por su naturaleza empresarial y su visión de generación de riqueza. Pero me estoy preguntando algo, y lo digo sin miedo y lo planteo sin temor alguno. ¿Qué va a ocurrir en el escenario que Rixi Moncada se convierta en la presidenta del país? Si mantiene su postura de esa ley eliminada del empleo por hora, de que esas reformas tributarias o esa ley de justicia tributaria tiene que aprobarse en los términos que la envió este gobierno y que no se pudo materializar, que el monotributo no cabe en este momento. ¿Qué va a pasar en las relaciones con el sector privado en el escenario que Rixi Moncada se convierta en la próxima presidenta o libre retenga el poder, sabiendo que las políticas de ellos, económicas, financieras, los han distanciado de ustedes? ¿Cómo arreglar ese escenario de Honduras para que no sigamos 4 años más empleitados y en controversias que solo nos multiplican la pobreza? El que va a quedar, Renato, como presidente de la República ya el próximo lunes, digamos, de manera democrática, pacífica y transparente, ahí donde tenemos que respetar, porque esa va a ser la mayoría de la población hondureña. Ahora, ¿cómo funcionar con el candidato o que el presidente que va a quedar? Depende cuál es y quién es. Usted mencionaste el caso de doña Rixi, igual que ha pasado con ese gobierno. Hemos comunicado, hemos dialogado muchas cosas, hemos logrado cambiar pensamientos, pero nosotros seres humanos tenemos que entender algo, que todos tenemos
somos diferentes. Y si no respetamos las opiniones y las ideas de las personas que estamos dialogando, tratando de buscar soluciones a los problemas, que si siempre soy la persona que tengo razón, nunca vamos a avanzar. Hemos logrado con el gobierno actual cambiar muchas cosas, estar en el centro del diálogo, de buscar soluciones a los problemas. ¿Qué has logrado cambiar, Karim? Y hay muchas cosas, hasta confidenciales, no lo puedo mencionar a usted hoy mismo, que hemos tratado nosotros, estar adentro de ese diálogo, hemos logrado las soluciones. De las que puedo mencionar, los problemas que han enfrentado las empresas día a día, las que enfrentan así por naturaleza, hemos encontrado con puertas abiertas 24/7. Llamar a un ministro un domingo a medianoche es el escenario más común que tuvimos. Más común, feriado, vacaciones, puertas abiertas, buscar soluciones. Ahora, ¿qué quiere el empresario? Que quiere que su negocio funcione. Si no funciona, ¿cómo va a llegar a pagar su planilla? ¿Cómo va a llegar a pagar sus préstamos? ¿Cómo va a llegar a funcionar? Hemos logrado diálogo respetuoso. Sea quien sea el próximo presidente, si no tenemos, o la presidenta, si no tenemos esa mentalidad para poder dialogar con respeto con cualquier sea de los tres, no vamos a sacar resultados. Sí, pero ya ese diálogo inmediato, porque la pobreza se multiplica en Honduras, debe conducirnos ya, está bien, me parece muy bien, solventar los problemas cotidianos de una empresa. Pero ya ese diálogo próximo, porque Honduras no puede seguir perdiendo más tiempo, nos debe conducir a políticas públicas más claras que nos permitan generar riqueza para no estar repartiendo pobreza. Yo hago un ejercicio rápido antes de ir a la pausa comercial. Ustedes son empresarios. Esta es la poderosa Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. De aquí sale la mayor cantidad del Producto Interno Bruto para el país. Esta es una zona poderosa. Que no se me olvide hablar de ese tablón. Que no se me olvide hablar de ese tablón. Ok. Cada uno que me diga un pilar fundamental fuera de estos que está aquí, ya con políticas públicas más inmediatas para que el próximo cuatrenio Honduras sea capaz de atraer inversionistas extranjeros y de estimular a los inversionistas nacionales para invertir en el país, para generar más empleo, para generarle más riqueza al país. Estoy hablando de políticas públicas claras. Ya no estoy hablando simplemente de la solución a los problemas cotidianos entre los empresarios, que es tu deber como presidente de la Cámara, y los gobiernos. Y con mis preguntas no estoy relegando a un candidato o maximizando a otro. Pero si no hay coincidencias entre la visión de ustedes para sacar adelante el país con cualquiera de los próximos que pudiesen ser el presidente de Honduras, quiero que me digan, para que lo escuchen, cuáles son los pilares fundamentales en que se debe basar el próximo presidente o presidenta de Honduras para generarle riqueza a Honduras, para crear riqueza, para fomentar el empleo en Honduras. Uno por cada quien. Para ti, ¿verdad? Seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Liberen la economía. ¿Perdón? Que liberen la economía. Liberar la economía. Liberar la economía. En la amplitud del concepto que implica liberar la economía, que por supuesto incluye simplificación administrativa, digitalización, ley de empleo parcial, es decir, una cantidad de elementos que van incorporados a ese concepto. ¿Coincidieron con esa visión tuya de la liberación los tres candidatos presidenciales? Creo que cada uno a su manera lo presenta. Sin embargo, hay que aclarar que obviamente la candidata del Partido Libre aboga por un Estado más grande, por un Estado que recaude mayores recursos del público, y es un planteamiento que no solo hizo aquí en la Cámara, sino que está incluido en su plan de gobierno. ¿Y para ti, Karim? Poner Honduras antes de cualquier partido político. Lastimosamente, los políticos trabajan por su partido, no por Honduras. Esa es la que hemos visto los últimos 4 años, y lo digo lastimosamente, que no Honduras, el pueblo hondureño no lo va a aceptar, que se repite y que siguen haciendo eso. Honduras es primero
cuando es un tema de interés nacional, de beneficio nacional, tienen que sentarse y dialogar, hablar como adultos y buscar las soluciones. Que ese dice, no va a afectar a mí políticamente, que el otro va a afectar a mí políticamente, ese el pueblo hondureño ya no lo va a permitir. Nora Smith. Educación es un gran pilar para mí. El apoyo al agro en total, porque Honduras es un país grande, rico de buenas tierras. Y en particular para la zona norte, una nueva legislación que apoye un empleo por hora o temporal o como lo quieran llamar. Pero tiene que ser una reforma en el Congreso para que nos beneficiemos todos en ese aspecto, pues. Y no solo San Pedro Sula, no solo el Valle de Sula, claro. Menotti, para ti. Crear una ley que venga a proteger y a privilegiar a la micro, pequeña y mediana empresa y aplicar el monotributo, eso tiene que ser esencial, y de las primeras decisiones que tenga que tomar el Congreso Nacional y las diferentes secretarías y alcaldías, porque muchas alcaldías no favorecen con las leyes que el gobierno tiene. Es más, hay alcaldías que recaudan más que la misma SAR. Y yo tengo algo más específico para el Valle de Sula, el tablón. No me gustaría irme sin hablar del tablón. Miren ustedes, está ya contratado el empréstito, poco más de 300 millones de dólares para iniciar la construcción del tablón, ahí en Quimistán, Santa Bárbara. Todos sabemos que eso va a beneficiar al Valle de Sula en cuanto a la reducción de los caudales de los ríos para que se reduzcan. Productor, cálmate por favor, que me desconcentras. Cuando llueve mucho, pero miren qué problema tenemos. Eric Tejada nos prometió que esa represa en octubre comenzaba a construirse, pero en Quimistán no están de acuerdo con eso. Saben que beneficiará al Valle de Sula, pero no quieren la obra. ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Le preguntaron ustedes a los candidatos presidenciales sí o sí el tablón, o ya se arrepintieron porque en Quimistán, Santa Bárbara se oponen a ello? Después de la pausa, algo específico sobre el Valle de Sula. Nos interesa tu opinión. Más mensajes a través de WhatsApp. Buenos días. La verdad es que ninguno de los tres candidatos de los partidos fuertes es una verdadera opción. Pregúntele, ¿qué tan comprometidos están en combatir la corrupción? ¿Les interesa mejorar el nivel educativo? Después del COVID, el nivel de escolaridad bajó a 3er grado. ¿Cuáles son sus planes para mejorar el sistema de salud? Es urgente la aprobación de una ley que establezca los niveles necesarios para desempeñarse en cada puesto del gobierno y crear así oportunidades para funcionarios de carrera y evitar la designación de los mismos por puro arraigo político. Otra opinión, escribe un televidente. Buenos días, es necesario un cambio tributario, bajar el impuesto de 15% al 12% por consumo normal. Esto mejorará la condición del consumidor total que solo paga y no tiene negocio. Crear un impuesto sobre productos suntuarios, es decir, crear una tabla de consumo. Ejemplo, quien puede comprar calzado de 1.500 para arriba o el que compra camisas de 1.500 o repuestos de carro de lujo debe pagar el 20%. El que tiene para comprar caro, que pague más impuestos. Otra opinión. Cámara de Comercio e Industria de Cortés, ¿qué opinan? ¿Quién los convenció más con la oferta de Libre sobre la desprivatización de la banca y eliminar el secreto bancario? Opina este televidente. Gracias, continúe opinando a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. El tablón. Ya me gustaría solo una respuesta para cada uno de los temas porque ya estamos en la recta final. Los candidatos presidenciales que dijeron sobre el tablón, ¿va o no esta represa en Quimistán, Santa Bárbara, que ayudaría al Valle de Sula? Ya sé, yo tengo información que ustedes me la van a corroborar en este momento, que uno de los candidatos les planteó aquí volver al lugar original donde se empezó a construir la represa, el tablón, si él ganase el proceso electoral del próximo domingo. Pero bien, ¿quién me respondería sobre el tablón? Ok, Karin. El Valle de Sula, actualmente con las condiciones que tiene de inundaciones, de desastres naturales, produce el 27% del Valle de Sula está produciendo. Ahora, con proyectos como Tablón, Jecatuya, Los Llanitos, estamos hablando
va a haber más abundancia en producción, industria, agricultura. Estamos muy cerca del proyecto Tablón que nunca. Por 40 años, estudios, propuestas y al fin nada. Ahora, ¿dónde está actualmente la que definió? Es una empresa multinacional que es Lombardí, digamos. Para nosotros, que el propuesta anterior o la propuesta actual, ¿cuál es mejor? Si vamos a entrar en ese debate, entonces, el próximo gobierno, 4 años, ni lo vamos a hacer. Ahora, ya están los fondos para hacerlo. Ya está todo. Va a afectar ciertos pobladores de la zona. El gobierno está dispuesto a pagarles el efecto, $70 millones que ya tiene para pagar a toda la población. Pero si volvemos a decir, ahí el otro lado es mejor o aquí es mejor, espérate otros 40 años, Renato, y no se va a lograr. Bueno, a mí se me dijo que Tito Alfura les dijo a ustedes que si ganaba él, sí iba a trasladar a otro lado el tablón. Yo lo que pregunto, porque técnicamente sobre eso no lo tengo claro todavía, de construir la represa en otro sitio, siempre en el departamento de Santa Bárbara, ¿tendría los mismos beneficios el Valle de Sula en cuanto a la mitigación de las inundaciones o cambiaría el asunto? Es lo que no entiendo. Exactamente el mismo beneficio. Bueno. El único diferencial es el componente de generación de energía, en el cual en el modelo original, en el estudio que se hizo, no se contemplaba eso precisamente porque no era rentable. O sea, la inversión a lo que podía generar de energía era muy poco. Entonces, tenía sentido hacerlo solo como una malla para prevenir y tener riego también para esa zona. Me imagino que Rixi se comprometió a que el tablón va y en el mismo sitio donde está en este momento diseñado. Solo para que tenga un dato, Renato. Una de las aseguradoras internacionales más grandes del mundo pagó $200 millones a una sola empresa. Solo imagínense cuántos tablones y cuántos llanitos y catullos tuviéramos hecho por los daños si de hubiéramos Toyota. tenido la decisión política por los daños causados a una sola empresa y no digamos las inversiones que se han hecho en estar recuperando a la población y la economía por no tomar una decisión que la han vuelto política, no humana, y eso es lo que nosotros como Cámara alegamos y discutimos. Es una decisión humana, no es económica para las empresas, se están perdiendo vidas. Y esa es la decisión que nosotros necesitamos que vean todas las alcaldías, toda la sociedad civil bien socializada, porque los pobladores se quejan de que no quieren vivir el episodio que están viviendo todavía en Patuca, que no se les ha indemnizado. ¿Narrala mantiene la posición donde se piensa construir o coincide con Tito en trasladarla a otro lugar? No fue específico, pero que sí va el tablón y va llanitos y catullos. Pero Tito dijo que era un muro de contención, básicamente. O sea, que el costo del proyecto sería casi a la mitad. Sí. Menos de la mitad. El mecanismo anticorrupción internacional ante la cooptación política de nuestras instituciones judiciales que tanto clama la gente. ¿Cuál fue la posición de Alfura? ¿Cuál fue la posición de Narrala? ¿Cuál fue la posición de Moncada? Todos se andan tirando yo no estuve para la abogada Moncada, pero sí puedo decir de que el ingeniero Salvador sí mencionó que la iba a traer y Tito en alguna medida también estaba anuente a poder traer a la Sisi. Sí. Yo creo que ese tema de corrupción, Renato, más allá de la Sisi, que es una lástima que el país tenga que recurrir al auxilio internacional para subsanar, digamos, para suplir lo que nuestra propia justicia no nos está dando. Pero más allá de eso, yo creo que es importante que los candidatos presidenciales y particularmente el ingeniero Narrala, creo que fue bien puntual en ese tema, no solo es estar persiguiendo la corrupción, lo cual es válido, es un ideal que tenemos, castigar a los corruptos, pero también tiene que haber un mecanismo de prevención de la corrupción. Y en ese sentido yo creo que los mecanismos, los sistemas de gestión de riesgo, las reformas estructurales que se den en el próximo gobierno pueden ser relevantes para controlar eso que le cuesta miles de millones de lempiras al año al país y que son recursos que perfectamente podrían destinarse a proyectos prioritarios como este del tablón y otros en materia de seguridad, salud, etcétera. Renato, yo voy a decir algo que tal vez puede ser un poco controversial, pero a los empleados públicos tenemos que pagarles más. ¿Por qué?
porque tenemos que atraer talento. Singapur, eso fue unas claves para el desarrollo, es que los empleados públicos ganaban más que en la empresa privada, entonces había un incentivo real de alguien en buena capacidad, un profesional de primer nivel, poder ir a trabajar al gobierno. Fíjate que yo coincido contigo, pero si previo hay una revisión de qué empleados públicos necesitamos y cuáles no necesita la administración del Estado. No te hablo de engordar el aparato estatal, estoy hablando más bien de eficientarlo, pero con gente de primer nivel, que pueda hacer el trabajo de 10 personas. Nora Smith, ¿y vinieron con generalidades a hablar de educación o vinieron con proyectos específicos a convencerlos a ustedes? Bueno, quería, ya que me dio la oportunidad de la Sisi, definitivamente nosotros en realidad lo que queremos es el combate a la corrupción en sí, punto. Si es cierto, necesitamos a alguien de afuera que nos venga a ordenar la casa. Esa es la realidad del país y desafortunadamente sí la vamos a necesitar. Hay un gran sector de la población que sí está esperando que la Sisi entre y que nos diga las realidades, nos guste o no. Sobre la educación, yo debo decir que me hubiera gustado ver algo más concreto. Estamos años luz atrás con los países vecinos. Podemos vernos como una región centroamericana y estamos atrás. No sentí yo que realmente había un plan concreto en mejora de educación. Tocaron el tema muy levemente. Debo decir también que los candidatos en sí siempre te dicen lo mismo. Sí. Cada campaña dicen lo mismo. A mí me hubiera gustado algo más concreto. Quiero ver un plan de gobierno que dure no un gobierno, sino que si entra otro partido político, que haya una continuidad dentro de ese plan, que sea macro. Solo así podemos salir de la pobreza. Y el otro tema que sí me gustaría traer sobre la mesa, que sí tocaron los 3 candidatos, fue el seguro social. Un candidato mencionó que realmente es un problema causado por ambos políticos y empresa privada. Otros dijeron que sí apoyaban la mejora, pero la realidad es que es un problema del hondureño, tanto el trabajador como la empresa privada, porque nosotros como empresa privada estamos pagando no solo el seguro social, sino que estamos pagando también un seguro aparte para proteger a nuestros empleados. Entonces, y los empleados también lo están pagando. El seguro social lo tenemos que resolver tanto el gobierno como nosotros, la empresa privada. Y yo, sin haber estado, estoy convencido que al igual que en educación hablaron de generalidades del seguro como lo hacen cada 4 años. En el tema de educación, perdón, don Renato, tenemos que ver cómo hemos perdido mano de obra calificada, esa mano de obra técnica. Y ninguno de los 3 candidatos, obviamente vamos a reconocer la gran labor que ha hecho el alcalde Contreras con las escuelas técnicas, pero no podemos estar en San Pedro Sula exportando internamente a los 50 de la necesidad que hay a nivel nacional. Entonces, es importante crear la escuela técnica y universidades técnicas públicas para poder apoyar a todo el sector MIPYME, que es el más perjudicado. Redirigir el Infop. Redirigir el Infop. Y la UNA también, Renato, porque no puede ser que tengamos 50,000 abogados que están desempleados. Claro. Tiene que haber una dirección específica a la demanda que hay para que esas carreras también existan en la UNA. Narrala sí hizo hincapié a las escuelas técnicas, eso sí, él hizo hincapié a las escuelas. Karim, estamos ya a pocas horas de las elecciones generales, el próximo domingo. Ojalá, y tú persistís en eso, que el lunes conozcamos quién es el presidente o presidenta del país. El mensaje a la élite política, el mensaje a la población, cuando se acerca cada minuto el proceso electoral que comienza a las 7 de la mañana. Nuestra campaña ha llamado a la población hondureña: si votás, ganamos todos. Nosotros, como es un derecho para ir a votar, tenemos que saber claramente, es un deber hacia Honduras también. Nosotros tenemos en nuestra mano la deferencia para poder avanzar en Honduras. A los políticos les digo que tengan conciencia
con el país. Desorden, disturbios, problemas, para que no tengamos la que es derecho nuestro, elecciones transparentes, limpias, pacíficas, que garantiza la democracia, la paz para el pueblo hondureño. A los consejeros electorales, amarran los pantalones, hagan la que exige a usted la Constitución de la República, no la que exige a ustedes su propio partido. A los militares, lo digo al general Roosevelt, que estuve con él la semana pasada y hemos hablado de mucha franqueza, y ha visto la franqueza para hacer las cosas bien para Honduras. El lunes queremos amanecer con nuevo presidente o presidenta. El lunes queremos amanecer, abrir nuestros negocios a trabajar. ¿Saben por qué? Porque Honduras come todos los días. No tenemos el lujo para que poder con miedo no abrir nuestro negocio. No podemos estar viviendo en ese miedo a no ir a votar. Vamos a votar todos. El pueblo hondureño, 10 millones de personas quieren libertad, quieren paz y más importante de todo, queremos seguir disfrutando, viviendo en la democracia que tenemos. Honduras es un país bendecido, es un país de la riqueza que tiene. Muchos países del mundo nos envidian. Nosotros tenemos que cuidar eso, tenemos que honrar la que regaló Dios a nosotros con paz, tranquilidad y democracia más que todo. Un mensaje de 30 segundos de el resto de panelistas después de la pausa comercial para concluir el frente a frente de hoy desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Ok, estamos ya en los últimos minutos, así que voy a comenzar desde la derecha con Ryan Bernard, aunque sé que no es de derecha. Sé que no es de derecha, Ryan ¿Cómo Bernard. sabe que no soy de derecha? No, usted es centro. Usted es centro. Usted es centro. Gracias, muchas gracias Renato, a todo el auditorio. Este 30 de noviembre no solo vamos a una simple elección, vamos a un punto de inflexión en nuestro país donde la indiferencia y el desinterés no son una opción. Si votas, ejerces tu poder. Si no votas, alguien lo hará por ti. Así que vamos todos a votar con la frente en alto, la conciencia tranquila y la fe en Dios, que para Honduras lo mejor está por venir. Gracias, Ryan Bernard. Rodolfo Dumas. Bueno, como lo dije al inicio del programa, me siento sumamente alegre, satisfecho, tranquilo. La población hondureña está consciente de cuál es la responsabilidad que tenemos este próximo domingo y estoy seguro que va a haber una votación masiva y que esa voluntad soberana va a ser expresada de manera contundente. Aquí no hay espacio para fraudes, no hay espacio para maniobras, no hay espacio para imponerse a la brava tampoco. El pueblo hondureño va a dar una señal clara de eso el domingo y estoy seguro que el lunes vamos a estar celebrando un paso más en este largo proceso democrático que el país está viviendo y que cada día se consolida más. Y tenemos otra ventaja, Rodolfo, que las condiciones externas en este momento en América Latina, en América y suma Europa, no se prestan para que ningún partido político pretenda llegar al poder sin el respaldo popular. Simplemente, el que llegue al poder es porque obtuvo el respaldo popular, se hizo el conteo correctamente, se canalizó muy bien por el Consejo Nacional Electoral, que están en la obligación, 30 días después de emitir la declaratoria. Que no me vengan con cuentos que una comisión de 9 diputados va a decidir quién ganó el proceso o quién será el próximo presidente o presidenta de Honduras. También me despido de Nora Smith. Honduras históricamente ha respetado la democracia, siempre ha sido una fiesta democrática, el día de las elecciones, disfrútenla, es parte de nuestra libertad. A los jóvenes los invito, Honduras es de ustedes, el futuro depende de ustedes, vayan a votar, están indecisos, pregunten. Y a los candidatos que nos acompañaron en la Cámara les agradezco. Les agradezco porque nos dieron la oportunidad de escucharlos y de
de informarle a la gente que nos rodea sobre su visión y su plan de gobierno. A los candidatos, por favor, dejen que esto sea un ejemplo de democracia en Honduras. Y termino con Menotti, Maradiaga. Vamos a elecciones, hondureños. Invitar a la micro, pequeña y mediana empresa, a los jóvenes, al adulto mayor, asistan a votar. No tengan miedo. Si hay problemas con los custodios que no han llegado a las urnas, ya en marzo demostramos lo que somos capaces los hondureños por defender la democracia. No importa la hora, hay que ejercer el sufragio. Muchas gracias, Menotti. Gracias, Karim Cobain, y a todos los de la Cámara por ser tan buenos anfitriones siempre con Frente a Frente y Televisa. Renato, es un honor estar usted aquí con ustedes. La penúltimo programa antes de las elecciones. Esperamos que la paz, democracia, siempre para Honduras y el pueblo hondureño. Gracias. Buenos días a todos.